El sol de abril bañaba las calles de Madrid, proyectando reflejos dorados sobre los edificios de la Gran Vía. Álvaro Vega, de 35 años, ajustó su Rolex de platino mientras recorría los pasillos impecables del Hospital Gregorio Marañón. Sus zapatos de cuero italiano resonaban en el suelo pulido, un eco de su estatus como CEO de Vega Inversiones, un imperio financiero que había construido con una precisión implacable. Desde joven, Álvaro había soñado con dominar el mundo de las finanzas. Hijo de don Eduardo Vega, un magnate que había levantado la familia de la nada en los años de posguerra, Álvaro creció en la sombra de un padre ausente, siempre inmerso en reuniones y viajes. El éxito no espera a nadie, repetía don Eduardo, ignorando las cenas familiares solitarias y las lágrimas de su esposa Isabel. Álvaro juró no repetir esos errores, nunca tendría hijos, para no condenarlos a la misma soledad. En cambio, canalizó su energía en los mercados acumulando una fortuna que superaba los 500 millones de euros. Forbes lo había nombrado uno de los 10 inversores más influyentes de España y su agenda estaba repleta de adquisiciones y fusiones. Mansiones en La Moraleja, un ático en Salamanca, una colección de coches clásicos en un garaje privado de Toledo, lo tenía todo. Pero en las noches en su penthouse, con vistas al retiro, un vacío lo asaltaba. Bebía un whisky, solo mirando las luces de la ciudad, preguntándose si esa era la cima o solo una ilusión. A menudo recordaba su infancia en la mansión familiar donde los sirvientes eran más presentes que sus padres. Las fiestas de cumpleaños eran eventos formales, con regalos caros pero sin abrazos. Esa frialdad lo había moldeado en un hombre calculador, siempre un paso adelante en los negocios, pero emocionalmente distante. Ese día, una reunión en el hospital con la junta directiva para discutir la financiación de un nuevo ala oncológica debería haber ocupado toda su atención, pero una inquietud inexplicable lo distraía. Su teléfono vibraba con mensajes de su asistente Ricardo sobre retrasos en la reunión, pero Álvaro apenas los registraba. Ricardo había sido su mano derecha durante 10 años, eficiente, discreto, pero a veces demasiado protector. «Señor, no se moleste con llamadas irrelevantes», solía decir filtrando el mundo exterior para que Álvaro se enfocara en lo importante. Álvaro confiaba en él ciegamente, sin saber que esa confianza había bloqueado puertas inesperadas. Ricardo, un hombre de mediana edad con gafas y un aire de lealtad inquebrantable, había empezado como pasante y ascendido gracias a su dedicación. Pero su celo protector a veces rayaba en la intromisión, decidiendo por Álvaro qué merecía su tiempo. A los 35 había conquistado el mundo financiero. Sin embargo, un vacío crecía en su pecho, un eco de soledad que ninguna adquisición podía silenciar. Su divorcio con Cristina, una socialité, que brillaba en las galas, pero carecía de calidez, se había finalizado hacía 3 meses tras un matrimonio de 2 años que nunca pasó de ser una alianza estratégica. La boda había llenado las revistas del corazón. La separación apenas mereció un tuit. Cristina había sido perfecta en papel, hermosa, conectada, hija de un diplomático con un círculo social que abría puertas en Europa. Pero su relación era como un contrato frío, sin pasión ni conexión real. Álvaro recordaba sus discusiones. Ella quería más fiestas en Marbella, él más tranquilidad en sus viajes de negocios. Al final firmaron el divorcio en un despacho con vistas al Prado, y él se sintió liberado, pero también más solo. Cristina se llevó una generosa compensación,
y desapareció en el circuito de yates y eventos mientras Álvaro volvía a su rutina de reuniones interminables. Mientras se dirigía al ascensor, un grito desgarrador rompió el silencio del hospital. Contra su instinto, Álvaro siguió el sonido hacia el ala de maternidad. Lo que vio detuvo su mundo. Una mujer de cabello castaño con el rostro contorsionado por el dolor era llevada en una camilla hacia la sala de partos. Sus ojos se encontraron por un instante y el reconocimiento lo golpeó como un relámpago. Clara Moreno, la fotógrafa de Valencia, con la que había compartido una noche mágica hacía 8 meses, una noche que aún rondaba sus sueños. La matemática era ineludible: 8 meses. El tiempo encajaba. Su mente retrocedió a esa noche en Valencia durante la Feria de Fotografía Mediterránea. Había estado en el Hotel Las Arenas, en una suite con vistas al mar, otro viaje de negocios, otra habitación vacía. La cena de gala había sido tediosa, llena de sonrisas falsas y conversaciones sobre tendencias de mercado. Necesitando aire, había subido a la terraza, donde una tormenta inesperada rugía sobre la Malvarrosa. El viento azotaba las olas y el olor a sal y lluvia impregnaba el aire. Allí encontró a Clara bajo un toldo capturando relámpagos con su cámara, su vestido sencillo, ondeando al viento. Su cabello castaño se agitaba y sus ojos marrones brillaban con concentración. «Increíble toma», había dicho Álvaro impresionado por su técnica. Ella se giró sobresaltada y sonrió. «La mayoría huye con la tormenta. Yo la persigo». Hablaron durante horas ajenos al mundo. Clara no sabía de sus millones ni de su imperio. Para ella era solo Álvaro, un hombre que parecía perdido pese a su traje caoro. Contó sobre su vida en Valencia, huérfana desde los 18, había financiado sus estudios de fotografía vendiendo retratos en la playa. «La cámara captura verdades que las palabras no pueden», dijo mostrando una foto de un pescador al amanecer. «¿Qué sueñas?», preguntó ella, mientras las luces de Valencia bailaban bajo la lluvia. «Antes soñaba con construir algo eterno», admitió él. «Ahora me pregunto si solo he construido jaulas hermosas». Cuando la lluvia arreció, ella lo tomó de la mano riendo, mientras se empapaban y bailaron torpemente en la terraza su cámara olvidada. El beso bajo la tormenta valenciana fue natural como regresar a un hogar desconocido. Pasaron la noche en la suite, explorando cuerpos y almas con una intensidad que Álvaro nunca había sentido. Compartieron confidencias. Clara habló de su infancia en un barrio humilde rodeada de artistas callejeros. Álvaro de la presión de ser el heredero Vega. Al amanecer, asustado por la vulnerabilidad, dejó una nota: «Gracias por una noche inolvidable», y huyó volviendo a su mundo de números, pero con un vacío nuevo en el pecho. «Señor Vega», llamó Ricardo, su asistente, desde atrás. «La junta está esperando». Pero Álvaro no podía moverse, sus piernas pesadas como plomo. Las puertas de la sala de partos se cerraron sellando a la mujer que podría estar dando a luz a sus hijos. Por primera vez el magnate, que nunca dudaba, se sentó en un banco del hospital, su imperio olvidado. 3 horas de agonía pasaron. Despidió a su asistente, canceló la reunión y dejó sin responder 17 llamadas urgentes. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado por aferrarse al banco. Recordó las llamadas que Ricardo había mencionado vagamente: «Alguna fotógrafa de Valencia, señor», pero no parecía urgente. ¿Cómo no lo vio? Su mente giraba en espiral. ¿Y si había más mensajes ignorados? Oportunidades perdidas. Cuando una enfermera salió su anuncio, resonó: «Felicidades, 2 bebés varones sanos».
Álvaro sintió su corazón detenerse. Gemelos. Sus manos temblaron al levantarse cada instinto, urgiéndolo a huir, pero sus pies lo llevaron a la habitación de Clara. Ella yacía exhausta contra almohadas blancas, el cabello húmedo por el esfuerzo, pero había una luz radiante en su rostro que lo desarmó. En sus brazos, dos pequeños bultos dormían plácidamente. Son... Su voz se quebró, incapaz de terminar. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Sí, Álvaro, son tuyos. Las palabras lo golpearon como un mazazo. Se hundió en la silla junto a la cama mirando los rostros perfectos de los bebés. Intenté contactarte, susurró Clara. Llamé a tu oficina decenas de veces, envié correos. Que Álvaro alzó la vista incrédulo. Tu asistente dijo que estabas ocupado, que no querías ser molestado por conocidas inapropiadas. La furia lo inundó. Al comprender Ricardo, había filtrado sus comunicaciones, decidiendo quién merecía la atención del CEO. Clara nunca lo supe, lo juro. Salió al pasillo y llamó a Ricardo. «Explícame esto», espetó. Ricardo tartamudeó. «Pensé que era una distracción, señor. Usted siempre dice que el foco es lo primero». Álvaro lo despidió en el acto, sintiendo una mezcla de ira y culpa. ¿Cuántas oportunidades había perdido por su muralla de eficiencia? Regresó a la habitación prometiéndose cambiar. Como si percibiera la presencia de su padre, uno de los bebés abrió los ojos del mismo gris acerado que los de Álvaro. En ese instante, algo fundamental cambió en el multimillonario. El imperio que había construido parecía insignificante frente a estas dos pequeñas vidas. «¿Cómo se llaman?», preguntó suavemente. «Lucas y Mateo», respondió Clara observándolo. Álvaro extendió una mano temblorosa y Clara colocó a Lucas en sus brazos. La manita del bebé se cerró alrededor de su dedo y los muros que Álvaro había erigido durante años se derrumbaron. Sosteniendo a su hijo, recordó su propia infancia, las navidades, solo con niñeras, los cumpleaños olvidados. «No les haré eso», murmuró para sí. Clara lo miró con comprensión. «Yo también tuve una infancia sola. Mis padres murieron en un accidente. Aprendí a sobrevivir capturando momentos para no olvidar». Su mente retrocedió nuevamente a esa noche en Valencia. Tras el beso, habían bajado a la playa descalzos con la arena fría bajo sus pies. Clara habló de sus sueños viajar por el mundo, capturando momentos reales no posados. «La gente finge tanto», dijo. «Yo busco la autenticidad». Álvaro compartió su carga, la presión de ser un Vega, las expectativas familiares, las noches de insomnio revisando balances. Por primera vez, se sintió visto no por su dinero, sino por su alma. Rieron de anécdotas Clara, de un encargo fotográfico fallido en Barcelona Álvaro, de una negociación que casi lo arruina. Pero al amanecer, el miedo lo venció. Ahora en el hospital, juró no repetir el error. Álvaro se negó a dejar el hospital esa noche. Envió a su chofer a casa y desatendió los contratos apilados en su escritorio. En una silla plástica incómoda, observó a Clara dormir aprendiendo a sostener a sus hijos. Mateo era el más tranquilo estudiando rostros con ojos grises serios. Lucas, más inquieto, mostraba la determinación de los Vega con su agarre firme y llantos exigentes. A las 3 de la madrugada, cuando Lucas despertó hambriento y Clara luchó por incorporarse, Álvaro tomó al bebé. «Déjame», dijo preparando un biberón con sorprendente destreza. «¿Eres natural en esto?», observó Clara asombrada. «Nunca pensé en tener hijos», admitió Álvaro mirando a Lucas beber. «Mi padre estaba ausente, siempre trabajando. Juré no hacer pasar a un niño por eso.
Y ahora entiendo lo que me faltaba. Clara compartió su propia historia, el embarazo solitario en Valencia, las noches de duda, el apoyo de amigos fotógrafos que la ayudaron con sesiones para pagar las facturas médicas. Una amiga, María, me prestó su estudio cuando no podía pagar el alquiler, contó. Álvaro escuchó sintiendo culpa por no haber estado allí. Al amanecer, Álvaro hizo llamadas que habrían escandalizado a su junta directiva. Canceló 3 viajes internacionales, pospuso la expansión en Dubái y ordenó a su equipo legal preparar documentos de reconocimiento de paternidad. También contrató a una nueva asistente, una mujer joven y eficiente llamada Sofía, recomendada por un socio. Álvaro, dijo Clara, suavemente, no tienes que cambiar tu vida entera. Puedo arreglármela sola. Él la miró incrédulo. Clara ya no está sola. Nunca lo estarás. Cuando la doctora López entró para las rondas matutinas, encontró a Álvaro dormido en la silla con Mateo en su pecho, mientras Clara acunaba a Lucas. Las horas de visita empiezan a las 8, susurró. No está de visita, respondió Clara, mirando el rostro sereno de Álvaro. Está en casa. La palabra resonó cargada de posibilidad. Al segundo día, Álvaro llegó con un ramo de margaritas blancas, no rosas ostentosas, sino flores simples que Clara había mencionado como sus favoritas en Valencia por su honestidad. «¿Te acordaste?», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Dijiste que eran puras, sin pretensiones», respondió él, evocando su charla bajo la lluvia. Pasaron el día hablando Clara de sus proyectos fotográficos abandonados por el embarazo, como una serie sobre mujeres valencianas en mercados, Álvaro de sus arrepentimientos, incluyendo una inversión fallida que casi lo arruina emocionalmente. Las enfermeras se detuvieron cuando Álvaro se arrodilló junto a la cama. Sacó una caja de terciopelo. Clara Moreno, comenzó su voz temblando, sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te herí al huir, pero no puedo huir más. Abrió la caja, revelando un anillo de diamante elegante, no extravagante, diseñado por un joyero local que Álvaro había buscado específicamente. Te casarás conmigo, no por deber, no por los niños, sino porque hace 8 meses en una tormenta en Valencia me mostraste lo que mi corazón añoraba. Clara miró el anillo luego a Álvaro vulnerable, como nunca lo había visto. «¿Cómo sé que no huirás cuando se complique?», preguntó. «Porque huir de ti fue lo más difícil que hice», respondió él tomando su mano. «Cada día desde Valencia he lamentado dejar esa habitación. Cada acuerdo me sabía a vacío sin ti». Lucas gorjeó, como aprobando mientras Mateo dormía plácido. «Esto no es un cuento», dijo Clara. «Las relaciones reales requieren trabajo». «Estoy listo para trabajar», prometió Álvaro. «He construido una empresa. Ahora quiero construir una familia». Clara sonrió con lágrimas. «Sí», susurró. Las enfermeras que espiaban aplaudieron. Y Álvaro deslizó el anillo en su dedo, sellando su segunda oportunidad con un beso suave. Esa tarde planearon el futuro, una boda sencilla quizás en Valencia y una vida lejos del bullicio. Discutieron detalles, invitados, limitados, votos personales y cómo integrar sus mundos. Una semana después, el Bentley negro de Álvaro cruzó las puertas de hierro de su mansión en La Moraleja, un palacete neoclásico con jardines impecables y columnas de mármol. Clara, con los gemelos en sus portabebés, se sintió abrumada por la grandeur. Doña Carmen, la ama de llaves de rostro severo, que había servido a los Vega durante 30 años, esperaba en el vestíbulo su mirada desaprobadora,
recorriendo los vaqueros y la sudadera de Clara. Doña Carmen anunció: «Álvaro, esta es Clara, mi prometida, y mis hijos, Lucas y Mateo». Las cejas de la ama de llaves se alzaron. «Señor, quizá el ala de invitados sería más apropiada hasta... Somos una familia», interrumpió Álvaro firme. Doña Carmen, acostumbrada a la frialdad de los Vega anteriores, murmuró algo sobre tradiciones, pero obedeció. Más tarde confió a Álvaro: «Su padre nunca trajo cambios así. Esto es refrescante». Clara sintió el peso de los candelabros de cristal, los cuadros de Goya y Velázquez y las generaciones de tradición Vega presionándola. Todo gritaba riqueza antigua, un mundo al que no pertenecía. Esa noche, tras instalar a los gemelos en cunas improvisadas, Clara se escapó al jardín donde las rosas perfectas parecían tan ajenas como todo lo demás. Caminó entre los setos podados, recordando su apartamento modesto en Valencia, con vistas al mar y pilas de negativos fotográficos. El aroma de las flores la transportó a su infancia, recogiendo margaritas en campos valencianos. Álvaro la encontró allí, con lágrimas y lazos silenciosas. «No encajo», aquí susurró. «Mírame, Álvaro. Soy una fotógrafa de pueblo que compra en el mercado». Él se sentó junto a ella en un banco de piedra. «Tienes razón, no encajas». El corazón de Clara se hundió hasta que él continuó: «Esta casa lleva generaciones en mi familia, llena de expectativas que nunca dieron felicidad. Mis padres vivieron aquí 25 años y apenas se hablaban. No quiero que encajes en este mundo, Clara. Quiero que creemos uno nuevo». Hablaron hasta el amanecer de vender la mansión, de mudarse a un lugar simple. Álvaro confesó su propia alienación en esa casa llena de recuerdos de un padre distante, como las discusiones por herencias que dividieron a la familia. 3 días después del enfrentamiento con el pasado, Álvaro sorprendió a Clara con un viaje misterioso. Mientras dejaban Madrid, con los gemelos dormidos en sus sillas de coche, Clara notó que los hombros de Álvaro se relajaban por primera vez desde el hospital. Pasaron por carreteras secundarias, deteniéndose en un pueblo para un café donde Clara fotografió a un anciano vendiendo aceitunas, capturando su sonrisa arrugada. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar donde debí llevarte desde el principio», respondió él, tomando una carretera sinuosa hacia Castilla-La Mancha. Se detuvieron ante una casa de 2 pisos en Valle de Luna, un pueblo rodeado de viñedos y olivos, con un porche que daba a un lago cristalino. A diferencia de la mansión de La Moraleja, esta casa era cálida, acogedora, con ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Álvaro había comprado la propiedad en un impulso durante un viaje solitario, buscando escape de su vida acelerada. «Compré este lugar hace 3 años», explicó Álvaro mientras entraban. «Me dije que era una inversión, pero en realidad necesitaba un sitio que me diera paz». Clara quedó sin aliento. La casa estaba amueblada con muebles cómodos, no ostentosos, y un hogar de piedra dominaba el salón. Exploraron cada habitación, la cocina con hierbas frescas, plantadas en macetas, el jardín trasero con un columpio bajo un olivo centenario. «Álvaro, es perfecta», dijo. Él la llevó arriba, mostrándole el dormitorio principal, con vistas al amanecer, recordando su charla en Valencia sobre los amaneceres que inspiraban sus fotos. La verdadera sorpresa estaba al final del pasillo, un estudio fotográfico equipado con luces profesionales, un cuarto oscuro y estanterías para negativos. «¿Hiciste esto por mí?», preguntó Clara con lágrimas.
He estado preparándome para que volvieras a mi vida, aunque no lo sabía, admitió Álvaro. La nursery de los gemelos ya estaba lista con 2 cunas talladas a mano, una mesa de cambio y juguetes elegidos con cuidado como sonajeros de madera y móviles con estrellas. Clara tocó las paredes imaginando sesiones fotográficas al atardecer con el lago como fondo. Esa noche, sentados en el porche, viendo el sol hundirse en el lago, Clara sintió paz por primera vez. Los gemelos jugaban en una manta y Álvaro parecía más relajado que nunca. Sin personal, sin expectativas, sin dramas familiares, dijo él, solo nosotros. ¿Estás seguro de que serás feliz con solo nosotros?, preguntó Clara. Álvaro tomó a Mateo, que agarró su nariz con curiosidad. Clara, esta es la primera vez que me siento verdaderamente en casa. El primer mes en la casa del lago los transformó. Álvaro aprendió a cambiar pañales a las 2 de la madrugada, perfeccionó el arte de hacer eructar a los bebés y descubrió que podía distinguir el llanto hambriento de Lucas del somnoliento de Mateo. Clara, asombrada, veía al intimidante CEO convertirse en un padre devoto que cantaba nanas desafinadas, versiones improvisadas de canciones valencianas, y hacía muecas para ganar sonrisas. Exploraron el pueblo, visitas al mercado local, donde compraban queso manchego y vino de la región, y paseos por los viñedos con Clara capturando fotos de los gemelos entre las vides, sus manitas tocando las uvas. Una noche, tras lograr que ambos gemelos durmieran al mismo tiempo, se desplomaron en el sofá, agotados pero felices. Tengo una confesión, dijo Clara acurrucándose contra él. Temo que un día despiertes y extrañes tu antigua vida. Álvaro guardó silencio un momento. Mi antigua vida era impresionante en el papel, áticos jets privados, reuniones que movían millones, pero me acostaba cada noche sintiéndome vacío. La miró. Tengo más miedo de que tú descubras que mereces algo mejor que un hombre que huye de sus sentimientos. Clara le tomó la mano. Ambos estamos asustados. Y si lo estamos juntos, compartieron historias. Clara de un exnovio que la dejó por su falta de ambición, un artista que prefería la fama a la lealtad. Álvaro de Cristina y sus demandas superficiales como viajes a Ibiza que lo agotaban. La conversación fue interrumpida por el llanto de Lucas. Mientras lo calmaban, Clara decidió mostrarle algo. Lo llevó al estudio, revelando su portafolio, retratos íntimos de personas en momentos de conexión, una pareja anciana en un hospital, compartiendo un último baile, un padre enseñando a su hija a montar en bicicleta en un parque de Valencia, una madre consolando a su hijo tras una pesadilla con cuentos inventados. Así veo el mundo, explicó. Los momentos reales. Álvaro estudió cada foto comprendiendo. Tú capturas amor. Capturo verdad, corrigió Clara. Y la verdad es que lo nuestro es real. Cuando Mateo también lloró, trabajaron juntos para calmar a ambos moviéndose en perfecta sincronía, como si siempre hubieran sido un equipo. Esa noche, planearon una sesión fotográfica familiar. Álvaro con los gemelos al amanecer, capturando su nueva vida. 3 meses en la casa del lago forjaron un ritmo nuevo para la familia Vega Moreno. Álvaro revolucionó su agenda manejando reuniones por videoconferencia y limitando viajes a lo esencial. Su equipo directivo entró en pánico al principio, pero la productividad aumentó con un CEO más enfocado. Una crisis en la expansión de Dubái probó su compromiso. Una llamada a medianoche sobre un socio que se retiraba debido a disputas contractuales. Álvaro debatió con Clara. ¿Debo ir a Emiratos? Ella lo miró,
Elige lo que importa. Los niños te necesitan. Él se quedó resolviendo por video, con noches de llamadas, y la compañía salió fortalecida, ganando un nuevo aliado. Las mañanas eran sagradas. Álvaro preparaba biberones a las 5:30, mientras Clara extraía leche intercambiando el café solo por desayunos tranquilos, viendo a los gemelos descubrir su mundo. Lucas se fascinaba con todo lo que hacía ruidos sonajeros, llaves y sus propios balbuceos que imitaban el canto de pájaros del lago, mientras Mateo prefería observar estudiando rostros con una intensidad que reflejaba la de su padre en negociaciones. Clara retomó la fotografía, pero sus sujetos cambiaron. En lugar de retratos por encargo, capturaba los pequeños milagros diarios, las manos enormes de Álvaro sosteniendo la cabeza tambaleante de Mateo durante el baño, los gemelos durmiendo en posiciones sincronizadas, como si compartieran sueños, momentos de descubrimiento como Lucas, gateando hacia una mariposa en el jardín. Su sesión favorita fue espontánea, Álvaro dormido en el suelo durante el tummy time con ambos bebés trepando sobre él como si fuera su parque personal, riendo con deleite. Las imágenes revelaban un lado del magnate que ningún consejo directivo había visto. Exposiciones locales en el pueblo mostraban su trabajo atrayendo visitantes que admiraban la autenticidad Vega Moreno. Una galerista de Toledo contactó a Clara para una muestra, abriendo puertas a su carrera. Una noche, mientras intentaban cenar entre obras de arte de puré de calabaza creadas por los gemelos, Lucas pintando la mesa con entusiasmo, Mateo probando con cautela, el teléfono de Álvaro sonó. La pantalla mostró a su hermano Diego. «No contestes», dijo Clara tensa. «Debería. Puede ser importante». La charla fue breve y tensa. Álvaro colgó su expresión turbada. «La familia quiere conocernos», dijo. «Diego dice que madre está reconsiderando su postura». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?» «Creo que se da cuenta de que no cambiaré de opinión», respondió Álvaro. Diego había sido el hermano mayor siempre en la sombra de Álvaro, resentido por su éxito en los negocios, mientras él gestionaba propiedades familiares con menos brillo. «Madre quiere ver a los nietos», agregó recordando una carta reciente de Isabel llena de reproches velados. Esa noche, tras acostar a los niños, se sentaron en el muelle viendo la luna reflejarse en el lago. Clara había estado callada desde la llamada. «Estás preocupada», observó Álvaro. «Tu familia tiene poder conexiones, y si intentan quitarles a los niños», Álvaro la abrazó. «Eso nunca pasará, pero tal vez es hora de enfrentarlos de nuevo, mostrarles quiénes somos, y si no nos aceptan, entonces creamos nuestras propias tradiciones», dijo él firme, «empezando con nuestra boda». Planearon una ceremonia en el lago, invitados selectos, votos personales, un fotógrafo amigo de Clara para capturar el evento. A la mañana siguiente, el drama llegó sin aviso. Lucas despertó con una fiebre de 39 grados, inusualmente letárgico. Álvaro llamó Clara con pánico al encontrarlo ardiendo durante la toma de las 6. Corrieron al hospital Niño Jesús, Álvaro conduciendo mientras Clara vigilaba la respiración de Lucas cantándole nanas para calmarlo. Mateo, sintiendo la crisis, lloraba desconsolado en su asiento. En el trayecto, recordaron el nacimiento fortaleciendo su vínculo con promesas susurradas. En la sala de urgencias, esperaron tomados de la mano mientras los médicos hacían pruebas rodeados de otras familias en crisis. Otros padres miraban la ropa cara de Álvaro y el evidente estrés de Clara
asumiendo que eran otra pareja rica con un drama menor. Pero cuando la doctora García salió con una sonrisa tranquilizadora, explicando que Lucas tenía una infección viral común, que se resolvería con reposo y antibióticos, ambos casi colapsaron de alivio. Los padres primerizos siempre se asustan, dijo la doctora amablemente. Hicieron bien trayéndolo. De vuelta, administraron medicinas, turnándose para vigilar leyendo cuentos a los gemelos para distraerlos. De vuelta a casa con Lucas recuperándose y Mateo exhausto, Álvaro apretó la mano de Clara. Somos buenos en esto, dijo, en preocuparnos en ser padres, en ser compañeros. Esa noche, alternándose para vigilar la temperatura de Lucas Clara, comprendió que no eran solo dos personas intentando hacer funcionar una relación, eran una familia unida por amor y responsabilidad compartidos. Cuando la fiebre de Lucas se dio a las 3 de la madrugada y sonrió por primera vez en 24 horas, Álvaro y Clara se miraron sabiendo que podían enfrentar cualquier desafío. La crisis los acercó más. Álvaro confesó miedos de su infancia, como el terror a la soledad. Clara, su inseguridad, como madre sola, recordando noches de llanto en Valencia. El bautizo de Lucas y Mateo Vega fue programado para un domingo fresco de octubre en la iglesia de San Jerónimo, El Real, un hito histórico de Madrid, donde generaciones de Vega habían sido bautizadas. Álvaro quería una ceremonia íntima pero clara. Lo convenció de que esconderse no era sostenible. Si somos una familia, debemos enfrentar al mundo juntos, razonó. Prepararon todo, invitaciones a amigos, selección de padrinos, ensayos de votos. La mañana del bautizo, Clara se miró en el espejo, ajustando un vestido azul marino elegante pero sobrio, apropiado para la ceremonia y la inevitable atención mediática. «Estás preciosa», dijo Álvaro, apareciendo tras ella en un traje gris carbón. La tensión en sus hombros delataba su nerviosismo ante el escrutinio público. En el coche hablaron de sus votos promesas, de no huir de construir juntos inspirados en su tormenta valenciana. En la iglesia, un pequeño grupo de reporteros y fotógrafos se congregó pese a los esfuerzos por mantener la discreción. El rumor del bautizo del heredero Vega había despertado la curiosidad de la alta sociedad madrileña. Dentro, la lista de invitados era limitada a doña Carmen en el segundo banco, ahora aliada, tras ver el amor de Clara por los gemelos y compartiendo recetas familiares. La doctora López, madrina honoraria, y amigos cercanos de la comunidad fotográfica de Clara y los negocios de Álvaro. La familia Vega estaba notablemente ausente. Isabel, la madre de Álvaro, declinó asistir aunque Diego envió una tarjeta formal. Isabel había llamado días antes. «Hijo, esto es precipitado. La sociedad hablará». Álvaro respondió: «Madre es mi vida. Únete, donó». La ceremonia comenzó con un cuarteto de cuerda tocando suavemente himnos tradicionales. Lucas y Mateo, de 6 meses, se portaron sorprendentemente bien en sus trajes de bautizo blancos, bordados con iniciales Vega Moreno. Lucas observaba todo con curiosidad, tocando las velas, mientras Mateo dormía plácido. El reverendo Juan Morales, que conocía a Álvaro desde niño, habló de familia, fe y nuevos comienzos. Recordó anécdotas de Álvaro niño, como su bautizo en la misma iglesia, haciendo reír a los presentes. Durante el bautizo, Lucas protestó con un chillido indignado al sentir el agua bendita haciendo reír a los presentes, mientras Mateo permaneció sereno,
como si entendiera la solemnidad. Tras la ceremonia, Álvaro pidió un momento para hablar. Con Clara a su lado, cada uno con un gemelo, se dirigió a los testigos desde el púlpito. Hace 6 meses creía que el éxito era construir un imperio, comenzó su voz firme, pero cargada de emoción. Medía mi valor en beneficios y adquisiciones. Luego, estos 2 pequeños entraron en mi vida y descubrí que calculaba mal. Miró a Clara, que lo animó con una sonrisa. El verdadero valor de un hombre no es lo que construye para sí mismo, sino lo que construye para otros. Clara, Lucas y Mateo me han enseñado que el amor no es una debilidad que gestionar, es la única fortaleza que importa. Doña Carmen se secó los ojos mientras los fotógrafos capturaban cada palabra. Hoy no solo bautizo a mis hijos, continuó Álvaro, me comprometo a ser el padre que merecen y el compañero que Clara merece. Clara agregó, y yo a capturar cada momento de esta familia real y imperfecta como las fotos que nos unieron. El aplauso fue espontáneo y cálido. Al salir enfrentaron una avalancha mediática, pero Álvaro y Clara posaron brevemente los gemelos tranquilos en sus brazos. Señor Vega, ¿cómo lo ha cambiado la paternidad?, preguntó un reportero. Me ha mostrado lo que realmente importa, respondió Álvaro. Clara, ¿cómo es salir con el soltero más codiciado de Madrid? Ella sonrió. No lo sé, me casaré con un padre devoto que resulta ser exitoso en los negocios. La respuesta provocó risas y miradas de admiración. Días después, artículos elogiaban el nuevo Álvaro Vega, con fotos de la familia que humanizaban al magnate. Un año después, Álvaro y Clara estaban en los pasillos del Gregorio Marañón, no como padres ansiosos, sino como invitados de honor en la apertura del Centro de Apoyo Familiar Vega Moreno. Lucas y Mateo, ahora de 18 meses, correteaban Lucas preguntando sobre los equipos médicos con balbuceos curiosos, y Mateo observando con su calma característica tocando carteles. El centro, un testimonio de diseño thoughtful, ofrecía guardería, atención médica, formación laboral y apoyo financiero para madres solteras. La exposición fotográfica de Clara en el vestíbulo capturaba historias de familias ayudadas por la fundación. Una madre aprendiendo un oficio en talleres niños, jugando en la guardería con juguetes donados, sesiones de terapia grupal. Clara había documentado cada paso desde la construcción, con fotos de obreros y planos, hasta las primeras beneficiarias, como una joven viuda que encontró empleo gracias al programa. Durante la ceremonia, Clara habló con confianza. Hace un año, di a luz en este hospital preparada para criar a mis hijos sola. No tenía apoyo, pocos recursos y estaba aterrorizada. Este centro existe porque creemos que ningún padre debería enfrentar esos retos sin ayuda. Álvaro, orgulloso, cortó la cinta junto a Clara, la doctora López, y sorprendentemente Isabel Vega, ahora miembro activo de la fundación. Isabel había visitado meses antes, conmovida por los gemelos, durante una cena reconciliadora, y se unió al proyecto donando fondos personales. Hijo, tenías razón sobre el verdadero legado, admitió en privado. Tras la apertura, Mateo le dio a Álvaro un dibujo, la familia, frente a un edificio con un cartel que decía «Lugar de ayuda». Debajo, en la letra torpe de un niño, escribió «Gracias por enseñarme a ayudar». Lucas añadió garabatos coloridos representando sonrisas. Esa noche, en la casa del lago, Álvaro y Clara se sentaron en el muelle, los gemelos dormidos dentro. Hace un año pensé que el éxito era comprar lo que quisiera, dijo Álvaro.
Ahora sé que es despertar cada día junto a quienes más amo ayudando a otras familias a encontrar lo que nosotros encontramos. ¿Qué encontramos, papá?, preguntó Lucas, que había escapado de la cama con picardía. Clara lo atrajo a su regazo. Nos encontramos, pequeño, y aprendimos que las mejores cosas no son cosas, sino las personas que eligen amarte cada día. 5 años más tarde, la familia había crecido en profundidad y número. Lucas, ahora un niño curioso de 6 años, soñaba con ser inventor construyendo artilugios con Álvaro en el garaje, como un robot simple de cartón que ayudaba en la cocina. Mateo, más introspectivo, ayudaba a Clara en el estudio mostrando un talento innato para la composición fotográfica, editando imágenes con software infantil. Habían añadido una hermana Elena, nacida 2 años atrás en el mismo hospital, una niña vivaz, con el cabello castaño de Clara y los ojos grises de Álvaro. La boda había sido en el lago. Un año después del bautizo, votos bajo un arco de margaritas, con Isabel bendiciendo la unión y Diego como testigo reconciliado tras conversaciones francas. El Centro Vega Moreno se expandió a Valencia, donde Clara dirigía talleres de fotografía para madres, enseñando a capturar sus propias historias. Álvaro equilibraba su imperio con la familia, viajando solo cuando necesario, siempre regresando con historias para los niños, como un souvenir de Dubái que contaba leyendas árabes. En una noche de tormenta similar a la de Valencia, se reunieron en el porche recordando. «La vida es como una tormenta», dijo Clara mientras Elena gateaba entre rayos. «Impredecible, pero hermosa si no huyes». Álvaro sonrió, abrazando a todos, y yo elegí quedarme para siempre. La familia, forjada en sorpresas y amor, miraba al futuro con esperanza, sabiendo que cada desafío los fortalecía. El sol de abril bañaba las calles de Madrid, proyectando reflejos dorados sobre los edificios de la Gran Vía. Álvaro Vega, de 35 años, ajustó su Rolex de platino mientras recorría los pasillos impecables del Hospital Gregorio Marañón. Sus zapatos de cuero italiano resonaban en el suelo pulido, un eco de su estatus como CEO de Vega Inversiones, un imperio financiero que había construido con una precisión implacable. Desde joven, Álvaro había soñado con dominar el mundo de las finanzas. Hijo de don Eduardo Vega, un magnate que había levantado la familia de la nada en los años de posguerra, Álvaro creció en la sombra de un padre ausente, siempre inmerso en reuniones y viajes. «El éxito no espera a nadie», repetía don Eduardo, ignorando las cenas familiares, solitarias y las lágrimas de su esposa Isabel. Álvaro juró no repetir esos errores. Nunca tendría hijos para no condenarlos a la misma soledad. En cambio, canalizó su energía en los mercados, acumulando una fortuna que superaba los 500 millones de euros. Forbes lo había nombrado uno de los 10 inversores más influyentes de España, y su agenda estaba repleta de adquisiciones y fusiones. Mansiones en La Moraleja, un ático en Salamanca, una colección de coches clásicos en un garaje privado de Toledo lo tenía todo. Pero en las noches, en su penthouse, con vistas al retiro, un vacío lo asaltaba. Bebía un whisky, solo mirando las luces de la ciudad, preguntándose si esa era la cima o solo una ilusión. A veces revisaba fotos antiguas, él de niño, en el jardín de La Moraleja, solo con un balón mientras su padre firmaba contratos en el estudio. Esas imágenes lo perseguían recordándole que el dinero no compraba compañía verdadera. Ese día una reunión en el hospital con la junta directiva para discutir la financiación de un nuevo ala oncológica
Debería haber ocupado toda su atención, pero una inquietud inexplicable lo distraía. Su teléfono vibraba con mensajes de su asistente Ricardo sobre retrasos en la reunión, pero Álvaro apenas los registraba. Ricardo había sido su mano derecha durante 10 años, eficiente, discreto, pero a veces demasiado protector. Señor, no se moleste con llamadas irrelevantes, solía decir filtrando el mundo exterior para que Álvaro se enfocara en lo importante. Álvaro confiaba en él ciegamente, sin saber que esa confianza había bloqueado puertas inesperadas. Recordaba una vez, meses atrás, cuando Ricardo mencionó una llamada persistente de una mujer de Valencia. Probablemente una vendedora, señor, dijo, y Álvaro lo descartó. Ahora, esa omisión lo acechaba. A los 35, había conquistado el mundo financiero. Sin embargo, un vacío crecía en su pecho, un eco de soledad que ninguna adquisición podía silenciar. Su divorcio con Cristina, una socialité que brillaba en las galas, pero carecía de calidez, se había finalizado hacía 3 meses, tras un matrimonio de 2 años que nunca pasó de ser una alianza estratégica. La boda había llenado las revistas del corazón. La separación apenas mereció un tuit. Cristina había sido perfecta en papel, hermosa, conectada, pero su relación era como un contrato frío, sin pasión ni conexión real. Álvaro recordaba sus discusiones. Ella quería más fiestas, él más tranquilidad. Al final firmaron el divorcio en un despacho con vistas al Prado, y él se sintió liberado, pero también más solo. Tras el divorcio, intentó llenar el vacío con más trabajo, una fusión con una firma alemana, una inversión en startups de IA, pero nada calmaba el eco interno. Mientras se dirigía al ascensor, un grito desgarrador rompió el silencio del hospital. Los sons del hospital. Contra su instinto, Álvaro siguió el sonido hacia el ala de maternidad. Lo que vio detuvo su mundo. Una mujer de cabello castaño, con el rostro contorsionado por el dolor, era llevada en una camilla hacia la sala de partos. Sus ojos se encontraron por un instante y el reconocimiento lo golpeó como un relámpago. Clara Moreno, la fotógrafa de Valencia, con la que había compartido una noche mágica, hacía 8 meses, una noche que aún rondaba sus sueños. La matemática era ineludible. 8 meses. El tiempo encajaba. Su mente retrocedió a esa noche en Valencia durante la Feria de Fotografía Mediterránea. Había estado en el Hotel Las Arenas, en una suite con vistas al mar, otro viaje de negocios, otra habitación vacía. La cena de gala había sido tediosa, llena de sonrisas falsas y conversaciones sobre tendencias de mercado. Necesitando aire, había subido a la terraza donde una tormenta inesperada rugía sobre la Malvarrosa. El viento azotaba las olas y el olor a sal y lluvia impregnaba el aire. Allí encontró a Clara bajo un toldo, capturando relámpagos con su cámara, su vestido sencillo ondeando al viento. Su cabello castaño se agitaba y sus ojos marrones brillaban con concentración. «Increíble toma», había dicho Álvaro, impresionado por su técnica. Ella se giró sobresaltada y sonrió. «La mayoría huye con la tormenta. Yo la persigo». Hablaron durante horas ajenos al mundo. Clara no sabía de sus millones ni de su imperio. Para ella, era solo Álvaro, un hombre que parecía perdido pese a su traje caro. Contó sobre su vida en Valencia, huérfana desde los 18, había financiado sus estudios de fotografía vendiendo retratos en la playa. «La cámara captura verdades que las palabras no pueden», dijo, mostrando una foto de un pescador al amanecer.
¿Qué sueñas?, preguntó ella mientras las luces de Valencia bailaban bajo la lluvia. Antes soñaba con construir algo eterno, admitió él. Ahora me pregunto si solo he construido jaulas hermosas. Cuando la lluvia arreció, ella lo tomó de la mano riendo, mientras se empapaban y bailaron torpemente en la terraza su cámara olvidada. El beso, bajo la tormenta valenciana, fue natural como regresar a un hogar desconocido. Pasaron la noche en la suite, explorando cuerpos y almas con una intensidad que Álvaro nunca había sentido. Hablaron de miedos, Clara, de su soledad. Tras perder a sus padres en un accidente, Álvaro de la presión familiar. Al amanecer, asustado por la vulnerabilidad, dejó una nota: «Gracias por una noche inolvidable». Y huyó, volviendo a su mundo de números, pero carrying un anhelo secreto. Señor Vega, llamó Ricardo, su asistente, desde atrás. La junta está esperando, pero Álvaro no podía moverse, sus piernas pesadas como plomo. Las puertas de la sala de partos se cerraron, sellando a la mujer que podría estar dando a luz a sus hijos. Por primera vez, el magnate que nunca dudaba se sentó en un banco del hospital, su imperio olvidado. 3 horas de agonía pasaron. Despidió a su asistente, canceló la reunión y dejó sin responder 17 llamadas urgentes. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado por aferrarse al banco. Recordó las llamadas que Ricardo había mencionado vagamente. Alguna fotógrafa de Valencia, señor, pero no parecía urgente. ¿Cómo no lo vio? En esas horas, Álvaro revivió su vida, las victorias en la bolsa, las noches solitarias, el divorcio. Todo palidecía ante la posibilidad de paternidad. Cuando una enfermera salió, su anuncio resonó: «Felicidades, 2 bebés varones sanos». Álvaro sintió su corazón detenerse. Gemelos. Sus manos temblaron al levantarse, cada instinto urgiéndolo a huir, pero sus pies lo llevaron a la habitación de Clara. Ella yacía exhausta contra almohadas blancas, el cabello húmedo por el esfuerzo, pero había una luz radiante en su rostro que lo desarmó. En sus brazos, 2 pequeños bultos dormían plácidamente. «Son...». Su voz se quebró, incapaz de terminar. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Sí, Álvaro, son tuyos». Las palabras lo golpearon como un mazazo. Se hundió en la silla junto a la cama, mirando los rostros perfectos de los bebés. «Intenté contactarte», susurró Clara. «Llamé a tu oficina decenas de veces, envié correos». ¿Qué? Álvaro alzó la vista incrédulo. «Tu asistente dijo que estabas ocupado, que no querías ser molestado por conocidas inapropiadas». La furia lo inundó. Al comprender, Ricardo había filtrado sus comunicaciones, decidiendo quién merecía la atención del CEO. «Clara, nunca lo supe. Lo juro». Salió al pasillo y llamó a Ricardo. «Explícame esto», espetó. Ricardo tartamudeó. «Pensé que era una distracción, señor. Usted siempre dice que el foco es lo primero». Álvaro lo despidió en el acto, sintiendo una mezcla de ira y culpa. Cuántas oportunidades había perdido por su muralla de eficiencia. Volviendo a la habitación, juró cambiar. Como si percibiera la presencia de su padre, uno de los bebés abrió los ojos del mismo gris acerado que los de Álvaro. En ese instante algo fundamental cambió en el multimillonario. El imperio que había construido parecía insignificante frente a estas 2 pequeñas vidas. «¿Cómo se llaman?», preguntó suavemente. «Lucas y Mateo», respondió Clara, observándolo. Álvaro extendió una mano temblorosa y Clara colocó a Lucas en sus brazos. La manita del bebé se cerró alrededor de su dedo y los muros que Álvaro había erigido durante años
se derrumbaron. Sosteniendo a su hijo, recordó su propia infancia, las navidades, solo con niñeras, los cumpleaños olvidados. No les haré eso, murmuró para sí. Clara, notando su emoción, compartió: elegí Lucas por la luz que trae, Mateo por la fuerza quieta. Su mente retrocedió nuevamente a esa noche en Valencia. Tras el beso, habían bajado a la playa descalzos con la arena fría bajo sus pies. Clara habló de sus sueños, viajar por el mundo capturando momentos reales no posados. La gente finge tanto, dijo. Yo busco la autenticidad. Álvaro compartió su carga, la presión de ser un Vega, las expectativas familiares. Por primera vez, se sintió visto no por su dinero, sino por su alma. Rieron de anécdotas. Clara, de un rodaje fallido en la Albufera. Álvaro, de una negociación que casi lo arruina. Pero al amanecer, el miedo lo venció. Ahora en el hospital, juró no repetir el error. Álvaro se negó a dejar el hospital esa noche. Envió a su chofer a casa y desatendió los contratos apilados en su escritorio. En una silla plástica incómoda, observó a Clara dormir, aprendiendo a sostener a sus hijos. Mateo era el más tranquilo, estudiando rostros con ojos grises serios. Lucas, más inquieto, mostraba la determinación de los Vega, con su agarre firme y llantos exigentes. A las 3 de la madrugada, cuando Lucas despertó hambriento y Clara luchó por incorporarse, Álvaro tomó al bebé. «Déjame», dijo preparando un biberón con sorprendente destreza. «Eres natural en esto», observó Clara asombrada. «Nunca pensé en tener hijos», admitió Álvaro mirando a Lucas beber. «Mi padre estaba ausente, siempre trabajando. Juré no hacer pasar a un niño por eso. Y ahora entiendo lo que me faltaba». Clara compartió su propia historia, el embarazo solitario en Valencia, las noches de duda, el apoyo de amigos fotógrafos, que la ayudaron con sesiones para pagar las facturas médicas. «Una amiga, María, me hospedó cuando el apartamento se volvió demasiado pequeño», dijo. Álvaro escuchó fascinado por su resiliencia. Al amanecer, Álvaro hizo llamadas que habrían escandalizado a su junta directiva. Canceló 3 viajes internacionales, pospuso la expansión en Dubái y ordenó a su equipo legal preparar documentos de reconocimiento de paternidad. También contrató a una nueva asistente, Elena, profesional y menos intrusiva. «Álvaro», dijo Clara suavemente, «no tienes que cambiar tu vida entera. Puedo arreglármela sola». Él la miró incrédulo. «Clara, ya no estás sola, nunca lo estarás». Cuando la doctora López entró para las rondas matutinas, encontró a Álvaro dormido en la silla con Mateo en su pecho, mientras Clara acunaba a Lucas. «Las horas de visita empiezan a las 8», susurró. «No está de visita», respondió Clara mirando el rostro sereno de Álvaro. «Está en casa». La palabra resonó cargada de posibilidad. Al segundo día, Álvaro llegó con un ramo de margaritas blancas, no rosas ostentosas, sino flores simples que Clara había mencionado como sus favoritas en Valencia por su honestidad. «¿Te acordaste?», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Dijiste que eran puras, sin pretensiones», respondió él, evocando su charla bajo la lluvia. Pasaron el día hablando Clara de sus proyectos fotográficos abandonados por el embarazo, como una exposición planeada sobre mujeres en la tormenta. Álvaro de sus arrepentimientos, incluyendo una inversión fallida que le costó amistades. Las enfermeras se detuvieron cuando Álvaro se arrodilló junto a la cama. Sacó una caja de terciopelo. Clara Moreno comenzó, su voz temblando: «Sé que no merezco una segunda oportunidad,
Sé que te herí al huir, pero no puedo huir más. Abrió la caja, revelando un anillo de diamante elegante no extravagante. Te casarás conmigo, no por deber, no por los niños, sino porque hace 8 meses, en una tormenta en Valencia, me mostraste lo que mi corazón añoraba. Clara miró el anillo luego a Álvaro vulnerable como nunca lo había visto. ¿Cómo sé que no huirás? Cuando se complique, preguntó. Porque huir de ti fue lo más difícil que hice, respondió él tomando su mano. Cada día desde Valencia he lamentado dejar esa habitación. Cada acuerdo me sabía a vacío sin ti. Lucas gorjeó como aprobando mientras Mateo dormía plácido. Esto no es un cuento, dijo Clara. Las relaciones reales requieren trabajo. Estoy listo para trabajar, prometió Álvaro. He construido una empresa. Ahora quiero construir una familia. Clara sonrió con lágrimas. Sí, susurró. Las enfermeras que espiaban aplaudieron, y Álvaro deslizó el anillo en su dedo, sellando su segunda oportunidad con un beso suave. Esa tarde, planearon el futuro, una boda sencilla quizás en Valencia, y una vida lejos del bullicio. Discutieron detalles, invitados, limitados, votos personales y cómo integrar la fotografía de Clara en su nueva vida. Una semana después, el Bentley negro de Álvaro cruzó las puertas de hierro de su mansión en La Moraleja, un palacete neoclásico con jardines impecables y columnas de mármol. Clara, con los gemelos en sus portabebés, se sintió abrumada por la grandeur. Doña Carmen, la ama de llaves de rostro severo, que había servido a los Vega durante 30 años, esperaba en el vestíbulo su mirada desaprobadora recorriendo los vaqueros y la sudadera de Clara. Doña Carmen, anunció Álvaro, esta es Clara mi prometida, y mis hijos Lucas y Mateo. Las cejas de la ama de llaves se alzaron. Señor, quizá el ala de invitados sería más apropiada hasta... Somos una familia, interrumpió Álvaro firme. Doña Carmen, acostumbrada a la frialdad de los Vega anteriores, murmuró algo sobre tradiciones, pero obedeció. Más tarde confió a Álvaro, su padre nunca trajo calidez aquí. ¿Ves que soto siri, voces? Clara sintió el peso de los candelabros de cristal, los cuadros de Goya y Velázquez, y las generaciones de tradición Vega presionándola. Todo gritaba riqueza antigua, un mundo al que no pertenecía. Esa noche, tras instalar a los gemelos en cunas improvisadas, Clara se escapó al jardín donde las rosas perfectas parecían tan ajenas como todo lo demás. Caminó entre los setos podados, recordando su apartamento modesto en Valencia con vistas al mar y pilas de negativos fotográficos. Lágrimas rodaron por sus mejillas al pensar en cómo su vida había cambiado de independiente, aparte de un legado intimidante. Álvaro la encontró allí, con lágrimas silenciosas. No encajo aquí, susurró. Mírame, Álvaro. Soy una fotógrafa de pueblo que compra en el mercado. Él se sentó junto a ella en un banco de piedra. Tienes razón, no encajas. El corazón de Clara se hundió hasta que él continuó. Esta casa lleva generaciones en mi familia llena de expectativas que nunca dieron felicidad. Mis padres vivieron aquí 25 años y apenas se hablaban. No quiero que encajes en este mundo, Clara. Quiero que creemos uno nuevo. Hablaron hasta el amanecer de vender la mansión, de mudarse a un lugar simple. Álvaro confesó su propia alienación en esa casa llena de recuerdos de un padre distante. Aquí crecí, pero nunca me sentí en casa, admitió. 3 días después del enfrentamiento con el pasado, Álvaro sorprendió a Clara con un viaje misterioso. Mientras dejaban Madrid, con los gemelos dormidos en sus sillas de coche,
Clara notó que los hombros de Álvaro se relajaban por primera vez desde el hospital. Pasaron por carreteras secundarias deteniéndose en un pueblo para un café donde Clara fotografió a un anciano vendiendo aceitunas. Conversaron sobre sueños. Clara quería una exposición sobre familias no tradicionales. Álvaro, una vida equilibrada. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde debí llevarte desde el principio, respondió él tomando una carretera sinuosa hacia Castilla-La Mancha. Se detuvieron ante una casa de 2 pisos en Valle de Luna, un pueblo rodeado de viñedos y olivos, con un porche que daba a un lago cristalino. A diferencia de la mansión de La Moraleja, esta casa era cálida, acogedora, con ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Compré este lugar hace 3 años, explicó Álvaro mientras entraban. Me dije que era una inversión, pero en realidad necesitaba un sitio que me diera paz. Clara quedó sin aliento. La casa estaba amueblada con muebles cómodos, no ostentosos, y un hogar de piedra dominaba el salón. Exploraron cada habitación, la cocina con hierbas frescas, el jardín trasero con un columpio, un sótano para almacenamiento. Álvaro es perfecta, dijo. Él la llevó arriba, mostrándole el dormitorio principal con vistas al amanecer, recordando su charla en Valencia sobre los amaneceres. La verdadera sorpresa estaba al final del pasillo, un estudio fotográfico equipado con luces profesionales y un cuarto oscuro. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó Clara con lágrimas. He estado preparándome para que volvieras a mi vida aunque no lo sabía, admitió Álvaro. La nursery de los gemelos ya estaba lista con 2 cunas, una mesa de cambio y juguetes elegidos con cuidado, como si Álvaro hubiera esperado a su familia. Clara tocó las paredes, imaginando sesiones fotográficas al atardecer, y besó a Álvaro con gratitud. Esa noche, sentados en el porche viendo el sol hundirse en el lago, Clara sintió paz por primera vez. Los gemelos jugaban en una manta y Álvaro parecía más relajado que nunca. Sin personal, sin expectativas, sin dramas familiares, dijo él. Solo nosotros. ¿Estás seguro de que serás feliz con solo nosotros?, preguntó Clara. Álvaro tomó a Mateo, que agarró su nariz. Clara, esta es la primera vez que me siento verdaderamente en casa. El primer mes en la casa del lago los transformó. Álvaro aprendió a cambiar pañales a las 2 de la madrugada, perfeccionó el arte de hacer eructar a los bebés y descubrió que podía distinguir el llanto hambriento de Lucas del somnoliento de Mateo. Clara, asombrada, veía al intimidante CEO convertirse en un padre devoto que cantaba nanas desafinadas y hacía muecas para ganar sonrisas. Exploraron el pueblo, visitas al mercado local, donde compraban queso y vino, y paseos por los viñedos con Clara, capturando fotos de los gemelos entre las vides. Una tarde, organizaron un picnic, sándwiches caseros, risas, mientras Lucas intentaba gatear hacia una mariposa. Una noche, tras lograr que ambos gemelos durmieran al mismo tiempo, se desplomaron en el sofá agotados pero felices. Tengo una confesión, dijo Clara acurrucándose contra él. Temo que un día despiertes y extrañes tu antigua vida. Álvaro guardó silencio un momento. Mi antigua vida era impresionante en el papel: áticos, jets privados, reuniones que movían millones, pero me acostaba cada noche sintiéndome vacío. La miró. Tengo más miedo de que tú descubras que mereces algo mejor que un hombre que huye de sus sentimientos. Clara le tomó la mano. Ambos estamos asustados. ¿Y si lo estamos juntos? Compartieron historias. Clara
de un exnovio que la dejó por su falta de ambición, Álvaro de Cristina, y sus demandas superficiales. Rieron de lo absurdo fortaleciendo su vínculo. La conversación fue interrumpida por el llanto de Lucas. Mientras lo calmaban, Clara decidió mostrarle algo. Lo llevó al estudio, revelando su portafolio retratos íntimos de personas en momentos de conexión, una pareja anciana en un hospital, un padre enseñando a su hija a montar en bicicleta, una madre consolando a su hijo tras una pesadilla. Así veo el mundo, explicó. Los momentos reales. Álvaro estudió cada foto comprendiendo. Tú capturas amor. Capturo verdad, corrigió Clara. Y la verdad es que lo nuestro es real. Cuando Mateo también lloró, trabajaron juntos para calmar a ambos, moviéndose en perfecta sincronía, como si siempre hubieran sido un equipo. Esa noche, planearon una sesión fotográfica familiar, Álvaro con los gemelos al amanecer capturando su nueva realidad. 3 meses en la Casa del Lago forjaron un ritmo nuevo para la familia Vega Moreno. Álvaro revolucionó su agenda manejando reuniones por videoconferencia y limitando viajes a lo esencial. Su equipo directivo entró en pánico al principio, pero la productividad aumentó con un CEO más enfocado. Una crisis en la expansión de Dubái probó su compromiso, una llamada a medianoche sobre un socio que se retiraba. Álvaro debatió con Clara, «Debo ir». Ella lo miró, «Elige lo que importa». Él se quedó resolviendo por video y la compañía salió fortalecida. Aprendió a delegar contratando un vicepresidente de confianza. Las mañanas eran sagradas, Álvaro preparaba biberones a las 5:30, mientras Clara extraía leche intercambiando el café, solo por desayunos tranquilos, viendo a los gemelos descubrir su mundo. Lucas se fascinaba con todo lo que hacía ruidos sonajeros, llaves, sus propios balbuceos, mientras Mateo prefería observar, estudiando rostros con una intensidad que reflejaba la de su padre. Clara retomó la fotografía, pero sus sujetos cambiaron. En lugar de retratos por encargo, capturaba los pequeños milagros diarios, las manos enormes de Álvaro, sosteniendo la cabeza tambaleante de Mateo, los gemelos durmiendo en posiciones sincronizadas, momentos de descubrimiento. Su sesión favorita fue, espontánea, Álvaro, dormido en el suelo durante el tummy time, con ambos bebés trepando sobre él como si fuera su parque personal. Las imágenes revelaban un lado del magnate que ningún consejo directivo había visto. Exposiciones locales en el pueblo mostraban su trabajo atrayendo visitantes que admiraban la autenticidad Vega Moreno. Una galería en Toledo la contactó para una muestra. Una noche, mientras intentaban cenar entre obras de arte de puré de calabaza creadas por los gemelos, el teléfono de Álvaro sonó. La pantalla mostró a su hermano Diego. «No contestes», dijo Clara tensa. «Debería. Puede ser importante». La charla fue breve y tensa. Álvaro colgó su expresión turbada. «La familia quiere conocernos», dijo. «Diego dice que madre está reconsiderando su postura». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?» «Creo que se da cuenta de que no cambiaré de opinión», respondió Álvaro. Diego había sido el hermano mayor siempre en la sombra de Álvaro, resentido por su éxito. «Madre quiere ver a los nietos», agregó. Clara expresó miedos. «Tu madre me verá como una intrusa». Álvaro la calmó. «Le mostraremos nuestro amor». Esa noche, tras acostar a los niños, se sentaron en el muelle, viendo la luna reflejarse en el lago. Clara había estado callada desde la llamada.
Estás preocupada, observó Álvaro. Tu familia tiene poder conexiones. Y si intentan quitarles a los niños, Álvaro la abrazó. Eso nunca pasará, pero tal vez es hora de enfrentarlos de nuevo, mostrarles quiénes somos. Y si no nos aceptan, entonces creamos nuestras propias tradiciones, dijo él firme. Empezando con nuestra boda. Planearon una ceremonia en el lago, invitados selectos, votos personales. Discutieron temas margaritas como decoración, música suave de guitarra. A la mañana siguiente, el drama llegó sin aviso. Lucas despertó con una fiebre de 39 grados, inusualmente letárgico. Álvaro llamó Clara con pánico al encontrarlo ardiendo durante la toma de las 6. Corrieron al Hospital Niño Jesús Álvaro, conduciendo mientras Clara vigilaba la respiración de Lucas. Mateo, sintiendo la crisis, lloraba desconsolado. En el trayecto, recordaron el nacimiento fortaleciendo su vínculo. Clara pensó en su madre, quien habría estado allí. En la sala de urgencias, esperaron tomados de la mano mientras los médicos hacían pruebas. Otros padres miraban la ropa cara de Álvaro y el evidente estrés de Clara, asumiendo que eran otra pareja rica con un drama menor. Una madre se acercó. Es normal asustarse la primera vez. Pero cuando la doctora García salió con una sonrisa tranquilizadora, explicando que Lucas tenía una infección viral común que se resolvería con reposo, ambos casi colapsaron de alivio. Los padres primerizos siempre se asustan, dijo la doctora amablemente. Hicieron bien trayéndolo. De vuelta, administraron medicinas, turnándose para vigilar. Álvaro leyó cuentos a Mateo para calmarlo. De vuelta a casa con Lucas, recuperándose, y Mateo exhausto, Álvaro apretó la mano de Clara. Somos buenos en esto, dijo, en preocuparnos en ser padres, en ser compañeros. Esa noche, alternándose para vigilar la temperatura de Lucas Clara, comprendió que no eran solo dos personas intentando hacer funcionar una relación, eran una familia unida por amor y responsabilidad compartidos. Cuando la fiebre de Lucas se dio a las 3 de la madrugada y sonrió por primera vez en 24 horas, Álvaro y Clara se miraron, sabiendo que podían enfrentar cualquier desafío. La crisis los acercó más. Álvaro confesó miedos de su infancia, como cuando enfermó, y su padre no volvió. Clara su inseguridad como madre sola, recordando consultas médicas solitarias. El bautizo de Lucas y Mateo Vega fue programado para un domingo fresco de octubre en la iglesia de San Jerónimo el Real, un hito histórico de Madrid donde generaciones de Vega habían sido bautizadas. Álvaro quería una ceremonia íntima, pero Clara lo convenció de que esconderse no era sostenible. Si somos una familia, debemos enfrentar al mundo juntos, razonó. Prepararon todo: invitaciones a amigos, selección de padrinos, ensayos de votos. La mañana del bautizo. Clara se miró en el espejo, ajustando un vestido azul marino elegante pero sobrio, apropiado para la ceremonia y la inevitable atención mediática. «Estás preciosa», dijo Álvaro, apareciendo tras ella en un traje gris carbón. La tensión en sus hombros delataba su nerviosismo ante el escrutinio público. En el coche, hablaron de sus votos, promesas de no huir, de construir juntos. Pararon en una floristería para margaritas frescas. En la iglesia, un pequeño grupo de reporteros y fotógrafos se congregó pese a los esfuerzos por mantener la discreción. El rumor del bautizo del heredero Vega había despertado la curiosidad de la alta sociedad madrileña. Dentro la lista de invitados era limitada. Doña Carmen, en el segundo banco, ahora aliada, tras ver el amor de Clara por los gemelos.
la doctora López, madrina honoraria, y amigos cercanos de la comunidad fotográfica de Clara y los negocios de Álvaro. La familia Vega estaba notablemente ausente. Isabel, la madre de Álvaro, declinó asistir, aunque Diego envió una tarjeta formal. Isabel había llamado días antes: «Hijo, esto es precipitado». Álvaro respondió: «Madre es mi vida». Diego en privado confesó envidia: «Siempre fuiste el favorito». La ceremonia comenzó con un cuarteto de cuerda tocando suavemente. Lucas y Mateo, de 6 meses, se portaron sorprendentemente bien en sus trajes de bautizo blancos. Lucas observaba todo con curiosidad, mientras Mateo dormía plácido. El reverendo Juan Morales, que conocía a Álvaro desde niño, habló de familia, fe y nuevos comienzos. Recordó anécdotas de Álvaro niño, haciendo reír a los presentes. Este chico siempre preguntaba por qué el cielo era azul. Durante el bautizo, Lucas protestó con un chillido indignado al sentir el agua bendita, haciendo reír a los presentes, mientras Mateo permaneció sereno. Tras la ceremonia, Álvaro pidió un momento para hablar. Con Clara a su lado, cada uno con un gemelo se dirigió a los testigos desde el púlpito. Hace 6 meses creía que el éxito era construir un imperio. Comenzó su voz firme, pero cargada de emoción. Medía mi valor en beneficios y adquisiciones. Luego estos 2 pequeños entraron en mi vida y descubrí que calculaba mal. Miró a Clara, que lo animó con una sonrisa. El verdadero valor de un hombre no es lo que construye para sí mismo, sino lo que construye para otros. Clara, Lucas y Mateo me han enseñado que el amor no es una debilidad que gestionar, es la única fortaleza que importa. Doña Carmen se secó los ojos mientras los fotógrafos capturaban cada palabra. «Hoy no solo bautizo a mis hijos», continuó Álvaro, «me comprometo a ser el padre que merecen y el compañero que Clara merece». Clara agregó: «Y yo a capturar cada momento de esta familia real y imperfecta». Los invitados aplaudieron conmovidos. El aplauso fue espontáneo y cálido. Al salir, enfrentaron una avalancha mediática, pero Álvaro y Clara posaron brevemente, los gemelos tranquilos en sus brazos. «Señor Vega, ¿cómo lo ha cambiado la paternidad?», preguntó un reportero. «Me ha mostrado lo que realmente importa», respondió Álvaro. «Clara, ¿cómo es salir con el soltero más codiciado de Madrid?». Ella sonrió. «No lo sé. Me casaré con un padre devoto que resulta ser exitoso en los negocios». La respuesta provocó risas y miradas de admiración. Días después, artículos elogiaban el nuevo Álvaro Vega con fotos de la familia. Clara recortó uno: «Nuestro primer recuerdo público». Un año después, Álvaro y Clara estaban en los pasillos del Gregorio Marañón, no como padres ansiosos, sino como invitados de honor en la apertura del Centro de Apoyo Familiar Vega Moreno. Lucas y Mateo, ahora de 18 meses, correteaban Lucas preguntando sobre los equipos médicos y Mateo observando con su calma característica. El centro, un testimonio de diseño thoughtful, ofrecía guardería, atención médica, formación laboral y apoyo financiero para madres solteras. La exposición fotográfica de Clara en el vestíbulo capturaba historias de familias ayudadas por la fundación, una madre aprendiendo un oficio, niños jugando en la guardería, sesiones de terapia grupal. Clara había documentado cada paso desde la construcción hasta las primeras beneficiarias, creando un libro de fotos para donantes. Durante la ceremonia, Clara habló con confianza. «Hace un año, di a luz en este hospital preparada para criar a mis hijos sola.
No tenía apoyo, pocos recursos y estaba aterrorizada. Este centro existe porque creemos que ningún padre debería enfrentar esos retos sin ayuda. Álvaro, orgulloso, cortó la cinta junto a Clara, la doctora López, y sorprendentemente Isabel Vega, ahora miembro activo de la fundación. Isabel había visitado meses antes conmovida por los gemelos y se unió al proyecto. «Hijo, tenías razón», admitió en privado abrazando a Clara por primera vez. Tras la apertura, Mateo le dio a Álvaro un dibujo, la familia frente a un edificio, con un cartel que decía «Lugar de ayuda». Debajo, en la letra torpe de un niño, escribió «Gracias por enseñarme a ayudar». Álvaro lo enmarcó en la casa. Esa noche, en la casa del lago, Álvaro y Clara se sentaron en el muelle, los gemelos dormidos dentro. «Hace un año pensé que el éxito era comprar lo que quisiera», dijo Álvaro. «Ahora sé que es despertar cada día junto a quienes más amo, ayudando a otras familias a encontrar lo que nosotros encontramos». «¿Qué encontramos, papá?», preguntó Lucas, que había escapado de la cama. Clara lo atrajo a su regazo. «Nos encontramos, pequeño, y aprendimos que las mejores cosas no son cosas, sino las personas que eligen amarte cada día». 5 años más tarde, la familia había crecido. Lucas, ahora un niño curioso de 6 años, soñaba con ser inventor, construyendo artilugios con Álvaro en el garaje, un robot de juguete que fallaba hilarantemente. Mateo, más introspectivo, ayudaba a Clara en el estudio, mostrando un talento innato para la composición fotográfica, ganando un concurso escolar con una foto del lago. Habían añadido una hermana, Elena, nacida 2 años atrás, en el mismo hospital, una niña vivaz que adoraba a sus hermanos. La boda había sido en el lago, un año después del bautizo, votos bajo un arco de margaritas con Isabel bendiciendo la unión y Diego como testigo reconciliado. El Centro Vega Moreno se expandió a Valencia, donde Clara dirigía talleres de fotografía para madres, compartiendo su historia para inspirar. Álvaro equilibraba su imperio con la familia, viajando solo cuando necesario, siempre regresando con historias para los niños. En Dubái vi camellos, pero nada como nuestro lago. En una noche de tormenta similar a la de Valencia, se reunieron en el porche recordando. «La vida es como una tormenta», dijo Clara, mientras Elena dormía en sus brazos. «Impredecible, pero hermosa si no huyes». Álvaro sonrió, y yo elegí quedarme. Los niños escucharon fascinados mientras la lluvia golpeaba el techo, sellando su legado de amor y resiliencia.